Buenas a todos y bienvenidos al cuarto videotutorial de Unity de Centro Pixels. Hoy vamos a hablar sobre los Rigid Body. ¿Y qué son los Rigid Body? Bueno, como mencionamos en el anterior vídeo, los Rigid Body suelen ir de la mano de los colliders de los objetos y se encargan de la gestión de las físicas de Unity. O más bien, da acceso al motor de físicas de Unity a acceder a estos objetos. ¿De qué manera accede a ellos? Bueno, vamos a verlo parte por parte, porque como bien podéis ver, hay unas cuantas. Primero de todo, como ya hemos dicho, vamos a empezar con las diferentes variables que tiene un Rigid Body. Como podéis ver, tenemos la masa, que, es el nombre es autoexplicativo. Es básicamente la masa relativa a este objeto. Como un objeto real, ¿vale? Tendremos en este caso una masa de 1, que en el caso de Unity, y a menos que cambiemos los valores, un 1 aquí equivale a un kilo, equivaldría, por así decirlo, a un kilo en la vida real. Se puede modificar estos valores en la configuración de Unity y podríamos poner, por ejemplo, que si quisiéramos medirlo en gramos, en lo que fuera. Pero como podéis ver, es esto. 1 es a un kilo, como 2 sería 2 kilos, etcétera, etcétera. Esto afecta, por ejemplo, a que cuando dos objetos chocan, como es lógico, aquel que tenga más masa será más difícil de desplazar que el que tenga menos masa. Si por ejemplo este tuviese una masa de 1 kilo y este una masa de 1 tonelada, cuando este golpea a este, sería más difícil que lo moviese, a menos claro está que se moviese a una velocidad muy grande. Después tenemos drag y angular drag, que se traduciría como el rozamiento y rozamiento angular. Esto nos sirve para que afecte al rozamiento o más bien, más que al rozamiento, a la resistencia al aire. ¿Vale? Un objeto con un rozamiento de 0, ¿vale?, no tendrá ningún tipo de bloqueo por parte del aire. ¿Vale? Se moverá sin más, sin ningún tipo de bloqueo. A medida que vayamos aumentando este valor, el rozamiento sería mayor y en el editor no vamos a notarlo, pero en el movimiento real sí que se notaría, como voy a mostrar más adelante. Bueno, vamos a colocar esto donde estaba al principio. Bien, después tenemos las dos variables de usar la gravedad, que como ya comenté en el anterior tutorial, significa que este objeto estaría afectado por la gravedad y por ende caería, o sea, se le aplicaría una fuerza hacia abajo que en este caso al chocar con el plano se detendría. IsKinematic en cambio afecta al hecho de que este objeto, aun teniendo un rigid body, no se le aplicarían de la misma manera a las físicas de Unity. ¿Para qué se utiliza esto? Para que si queremos afectar a un objeto que en lugar de trabajar con él con fuerzas, queremos trabajar modificando su transform, su posición, su rotación y su escala, afectando al transform. Esto nos serviría principalmente para objetos que sean no estáticos, pero que sean, por ejemplo, relativos al escenario, como pueden ser plataformas que queremos simplemente mover de un lado para otro de una manera constante, qué sé yo, por ejemplo, también crear trampas que pueden mover una tapa que se abre, ¿vale? Cosas que no serían afectadas por fuerzas. La interpolación básicamente sirve para afinar un poco el movimiento de los rigid body, que le sirve a Unity para calcular de manera un poco más precisa la posición en relación al transform, sea antes o después del cálculo del update. La detección de colisiones, que como veis por defecto se pone en discrete. En este caso discrete es que hace una comprobación de colisiones normal y corriente. Tenemos más opciones como son Continuous Dynamic y Continuous Speculative, que todas ellas se encargan de hacer más cálculos por frame. ¿Y qué significa esto? Significa que calculará más veces si un objeto está chocando con otro. ¿Es necesario? Bueno, puede serlo cuando tenemos objetos que se mueven a muchísima velocidad, que si va demasiado rápido, por ejemplo, haría un efecto así. Atravesaría el objeto de la misma. ¿Vale? Si tenemos, por ejemplo, una bala que va muy rápido, un personaje que va muy rápido, lo que sea, sería preferible
que sean sus colisiones o sean las de los objetos con los que choquen tengan una detección de colisiones continua para que sea menos probable que esas colisiones nos fallen. Finalmente tenemos las constraints, que son básicamente limitaciones, que en este caso nos ayudarían a gestionar si no queremos, por ejemplo, que cambie la posición en uno de los ejes o la rotación en uno de los ejes. Supongamos, por ejemplo, que tenemos objetos que chocan y, qué sé yo, si un objeto como este cubo choca de lado con este otro cubo, lo que haría sería provocar que este cubo se pusiese a rotar. ¿Qué pasa? Que si congelamos alguno de los ejes de rotación, no podría rotar en ese eje. Se quedaría simplemente el golpe, le movería adelante y atrás. Luego pondremos un ejemplo. En este caso vamos a mostrar un ejemplo de la diferencia que hay entre mover un objeto con fuerzas, con un rigid body, al que le hemos añadido un script que le dará una velocidad de movimiento hacia adelante, y mover un cubo, un objeto, y en este caso se moverá modificando su transform sin rigid body y igualmente una velocidad de movimiento de 10. Arrancamos y como podéis ver, el que tiene 10 que va por transform va muy rápido y este en cambio va acelerando progresivamente porque, como podéis ver en la pestaña de info, su velocidad va aumentando. Bueno, sí, eso es, su velocidad va aumentando. Poco a poco se le va añadiendo más fuerza. ¿Vale? Como lo que hemos hecho es aquí, lo podéis ver, lo que hemos hecho en el caso del el que no tiene rigid body, su posición aumenta de manera constante. Hemos añadido esto para que sea relativo al número de frames que tiene vuestro proyecto, lo cual le da una constancia si, por ejemplo, se utilizaría en un equipo algo más antiguo, digamos, con menos potencia. Esto nos ayuda a estabilizarlo. Por otra parte, el que sí tiene un rigid body, a ese le añadiríamos fuerzas. ¿Qué pasa? Que al estar esto en el update, cosa que por cierto lo uso como ejemplo, ¿vale? Pero al estar usando físicas deberíamos haber usado el fix update. En este caso se le va a añadir esa fuerza de manera constante, entonces tendrá la fuerza esta inicialmente, en el siguiente frame se vuelve a añadir y así de manera constante, y por eso está acelerando. Ahora vamos con un ejemplo en el cual os voy a mostrar la diferencia, como comentaba, de las constraints. En este caso, el cubo que antes se movía por transforms, directamente le hemos quitado el script, le hemos añadido un rigid body, el cual tiene limitadas la rotación en X y en Z. Como vais a ver, cuando el otro cubo choca con él, solo gira en el eje Y, que es el vertical. Sin embargo, si quitamos estas constraints, al chocar van a rotar en todos los ángulos y van a girar de manera muy distinta. Esta es la manera de usar las constraints. Del mismo modo, y aprovechando este ejemplo, como podéis ver, antes iba a una velocidad concreta. Velocidad 100, una masa de 1, afectada de esta manera. Si aumentamos la masa a 100, no avanza porque al ser esta masa mucho mayor, la fuerza que se le aplica le cuesta un poco más. Si ahora aumentásemos la fuerza, iría avanzando algo más y algo más. Pero claro, como digo, la masa se ve afectada, o sea, la fuerza, perdón, que se ha aplicado a esto, se ve afectada por la masa, lo cual cambia la velocidad. Volvamos a una masa de 1 y volvemos a tener la velocidad inicial. En este caso, vamos a ver la diferencia de cómo el rozamiento afecta a la gravedad. Como podéis ver, ahora hemos puesto que ambos cubos tengan un rigid body, con este una resistencia al aire de 0 y este una resistencia al aire de 10. Los dos utilizan la gravedad y, como podéis ver, mientras que uno cae bastante rápido, el otro va muy despacio. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, pues en este caso el cubo ligero, que es el que tiene una resistencia al aire mayor, representaría, por ejemplo, a las físicas que tendría una pluma, que debido a sus propiedades caería más despacio al
sea, cae más despacio al suelo. Por otra parte, este cubo podría ser, qué sé yo, de hierro, de piedra o lo que fuera. Caería, la gravedad en ambos casos les afecta del mismo modo, pero la resistencia al aire hace que caiga más rápido en este caso. Finalmente, y como última demostración de las diferencias de estos valores, tenemos los mismos cubos de antes, con una resistencia al aire de 10 y de 0, con un script que al pulsar la barra espaciadora aplicará una fuerza hacia arriba a ambos objetos. Y claro está, la diferencia en este caso es que cuando pulsamos la barra espaciadora, el objeto que tiene más resistencia al aire se encontrará que le cuesta más subir, y este en cambio va mucho más alto. Tal vez os preguntéis, si no habéis visto nuestro anterior tutorial, ¿por qué está rebotando este objeto? Bueno, eso es porque este plano tiene un material con propiedades elásticas que hacen que cuando un objeto con cierta velocidad choca con él, pues como veis, bueno, aún no lo veis, ahora sí, rebota. Este en cambio no rebota por el hecho de que de eso, como hay tanta resistencia al aire, cae muy despacio, como caería una pluma, y se posa en el suelo. Los rigid body evidentemente tienen mucho más fondo, o más bien el motor de físicas al que se accede con ellos, con cosas como la fuerza que hemos añadido ahora. Se puede añadir de bastantes maneras, se puede añadir aceleraciones, se puede cambiar velocidades directamente, pero eso es más para otro tutorial, y con este hemos terminado ya. Así que, como siempre, podéis dejar en los comentarios la clase de tutorial que os gustaría ver como el siguiente. Podéis dejar también vuestras dudas, y una vez más, esperamos veros en el siguiente.